Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Espero poder ayudarte, a compartir un poco de lo que yo sé acerca de este tema. Bueno, me comentaste anteriormente que estás investigando desde hace un tiempo sobre el autoconocimiento y para ti, ¿cómo definirías el concepto de autoconocimiento? Bueno, para mí el autoconocimiento es simplemente ver a través de lo que yo mismo observo que es la realidad. O sea, ver a través del propio observador que observa los hechos. Es conocer la propia estructura de la mente en relación a los hechos y las estructuras que va creando la mente en relación a los hechos, como las ideas, los conceptos, los valores, todas esas cosas que uno tiene en la mente que deforman en realidad lo que son los hechos. Entonces, si yo conozco eso, yo me conozco a mí mismo y yo me acerco a los hechos porque yo mismo soy parte de los hechos y ya dejo de estar en conflicto con eso. El real valor del autoconocimiento, y eso es en definitiva para lo que sirve, ¿no? O sea, Entonces, el autoconocimiento es una comprensión de los hechos, una comprensión de sí mismo y también nos permite liberarnos de nuestro ego. ¿Cuál es la incidencia o el impacto que tiene el ego en esta falta de conocimiento? Esta falta de conocimiento también conlleva un sometimiento a que otros nos controlen porque nuestro ego, o nosotros mismos mejor, cedemos nuestra autoridad a otras personas y a la vez perdemos libertad. Digamos que nos convertimos en marionetas, no solamente del sistema, sino de otras personas. Entonces, ¿hasta qué punto el ego incide en nuestra vida? y en todo, porque el ego es una reacción de la mente, principalmente es una reacción inconsciente que se va generando a través de la aceptación de paradigmas. O sea, el ego se crea a través de la aceptación de paradigmas, los paradigmas son conjuntos de ideas, de valores, de todo lo que nos forma nuestra personalidad y con lo que nos identificamos. Entonces ahí es donde nace la parte de la mente que se conoce como ego. El pensamiento interpreta, responde, ¿no? a lo que tiene contacto, y el ego aparece como su identidad. Entonces, si yo no conozco ese ego, porque el ego no es uno solo, sino cuantos paradigmas pueda concebir la mente, egos va a tener. Por eso tenemos tantas ideas enfrentadas en nuestra mente. Entonces, si yo no conozco al ego, si yo no conozco a esa reacción que es la síntesis del pensamiento, yo no voy a saber cómo salir de mis propios conflictos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que soy soberbia o que soy despectiva o lo que sea, ¿no? Ambiciosa, lo que sea, y yo sé que eso es una reacción automática en mí. Entonces un día yo me doy cuenta y digo, oh, soy terrible, ¿no? Tengo este defecto y no puedo controlar eso, ¿no? Entonces lo primero que hace una persona es tratar de luchar contra eso, ¿no? Entonces lo que hace es seguir con el conflicto porque no llega a comprender realmente por qué es así. Entonces, si uno quiere realmente salirse del círculo de la contradicción del yo, que es el inconsciente, es la manifestación del inconsciente y del pensamiento automático, uno tiene que conocer eso simplemente observándolo. Entonces, a medida que uno va observando silenciosamente, el ego va conociéndose a sí mismo, ¿no? Porque nosotros en realidad somos eso, la manifestación de nuestra mente. Entonces, si la mente se conoce a sí misma, la mente conoce a la mente, ya lo inconsciente ya no domina. ¿Cuáles son las fuentes del autoconocimiento en cuanto a tu investigación? ¿Dónde has investigado? ¿En la filosofía griega? ¿En el sufismo? Bueno, yo investigué, primero lo que yo quería saber era la verdad. Para mí la verdad era algo totalmente diferente. Cuando yo empecé era más ingenuo yo, ¿no? Puse a buscar información, conocer el mundo y todo eso, que es parte de la verdad también, ¿no? Pero yo empecé, cuando me di cuenta que saber quién domina el mundo y todo lo que está pasando no era lo suficiente, que yo también era una persona que por más que sabía muchas cosas, vivía con problemas. Entonces empecé a leer a distintos autores y me empecé más que nada, a profundizar yo y a hacer mis primeras preguntas. Obviamente leía autores variados, como Sócrates, Platón, o los que hablaron de estas cosas, también autores como Rumi, después más adelante leía a Krishnamurti, a Gurdjieff, a Ouspensky,
Entonces como que me fui haciendo cada vez un conocimiento más profundo y lo más importante para mí fue empezar a hacerme yo preguntas a través de lo que yo leía, porque leer y repetir nada más no me sirve, ¿no? Entonces lo que más me benefició de todo eso fue haberme yo cuestionado cosas que nunca me hubiese cuestionado. No sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo has leído a alguien y él se ha hecho esa pregunta y tú sentiste que de alguna forma ya también te la habías hecho, pero no habías tenido el valor de cuestionar eso, ¿no? Bueno, eso me pasó con muchos autores que ellos tenían hasta, yo qué sé, por decirte Mark Twain, que leí casi todas sus novelas. Gente inteligente que he leído en mi vida me han hecho pensar. Entonces, no puedo enumerar la cantidad de gente que me ha ayudado en ese sentido, pero uno de los que más rescato y los que más completos para mí fue Krishnamurti. Fue el que más simple habló de todas esas cosas y con más claridad. Sin duda Krishnamurti tiene una forma de analizar y pensar las cosas muy interesante. Precisamente la siguiente frase es suya y dice lo siguiente: vivir es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero, y uno puede hacer eso únicamente cuando hay libertad, cuando existe una constante revolución interna. Exactamente, eso es la síntesis de Krishnamurti y del autoconocimiento y de la búsqueda de la verdad. O sea que en realidad la verdad no se busca, sino la verdad la encuentra uno. Cuando uno realmente abre la puerta y es como el sol, ¿no? Si uno quiere que llegue el sol a su casa, uno no tiene que ir a buscar al sol. Uno abre la ventana, ¿no? Permite el paso, el sol ya está ahí. Entonces, salvo que esté nublado, ¿no? Pero en realidad es así la verdad forma parte de nosotros, no está separada de nosotros ni de nada. Somos nosotros los que le estamos bloqueando la entrada en realidad, eso fluye libremente a través de todos nosotros, por más que nosotros lo bloqueemos, solo lo bloqueamos de nuestra mente, lo filtramos, pero eso está en todo, eso es lo que es. Y lo que dice Krishnamurti es la verdad, o sea, la libertad nos da la verdad, y la verdad nos da libertad. No puede ir una cosa separada de la otra. Si yo tengo una llave y si yo sé que es un hecho que esa llave abre la puerta, yo voy a tener la libertad para abrir la puerta. Es así de claro, ¿no? Y si sé la verdad, voy a tener la libertad, y si tengo la libertad, voy a saber la verdad. Es así, eso se retroalimenta. Carl Jung decía lo mismo, algo parecido, decía que había que mirar hacia adentro, pensar con el corazón, y eso de pensar con el corazón nos iba a ayudar a clarificar, a dar claridad a la mente. También Platón nos da a entender que el autoconocimiento es la búsqueda de la verdad y su comprensión. También nos permite alcanzar la libertad porque es necesario ser dueños de nuestra propia vida, gobernarnos a nosotros mismos, como decía antes, no darles autoridad a los demás. Y también esto se asocia con el mito de la caverna. Al fin y al cabo, la caverna es una alegoría del sistema de cosas o el sistema de capitalista en el cual nos encontramos, y aquel que tiene autoconocimiento, aquel que se cuestiona las cosas, puede salir de la caverna. Es lo que antes nos comentabas. Sí, la caverna también puede ser nuestra propia mente, porque nosotros lo que nos venden de afuera, si no lo aceptáramos, no existiría para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para mucha gente creer que ir a McDonald's es cool, y si uno ve las cosas como son, uno está viendo que están comiendo basura, o sea, que se están envenenando. Entonces, el status quo dice, no, eso es cool, si tú vas ahí, tú eres alguien, ¿no? Pero si uno tiene la mente clara, ¿no? Uno no solo ve las sombras en las paredes proyectadas, ¿no? Como en la caverna, ¿no? Uno dice, no, los hechos me dicen que si yo como eso, yo me voy a morir de cáncer, o lo que sea, ¿no? O sea, o que eso no es comida. Uno tiene que ver las cosas por uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que dicen todas las personas inteligentes, por más ideas equivocadas que hayan tenido en algún momento de lucidez de su vida, llegaron a esa conclusión. Que nadie puede decirnos las cosas como son, uno las tiene que comprobar, no queda otra. Yo estaba aquí recordando algo cuando Krishnamurti comparaba las revoluciones políticas, económicas o sociales, esas revoluciones externas, y las comparaba con la revolución interna que debería ocurrir dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Ni siquiera sucedió con Jesús, con ese famoso mandamiento de amor al prójimo, que también conllevaba una revolución interna. Entonces nos hemos pasado a lo largo de la historia haciendo revoluciones externas para cambiar un sistema que es incambiable.
Este sistema es conservador, nos quiere cambiar a nosotros. De hecho lo está consiguiendo, lo ha conseguido. En cambio, Krishnamurti decía eso, es necesaria una transformación radical de la mente, porque en la mente se halla el problema, en la mente se halla el daño psicológico, y que debemos curar, sanar, para poder pasar a eso que llama la filosofía hindú, del yo inferior al yo superior, alcanzar ese nivel. Sí, exactamente, o sea, exactamente, la mente una mente limpia absorbe los hechos, es como una antena. Si yo quiero captar una onda de radio, si yo tengo 200 interferencias en mi propia radio, yo no voy a escuchar nada. Pero si mi radio está limpia, capta la onda que tiene que captar, va a entender, ¿no? O sea, va a transmitir fielmente lo que es el hecho que quiere transmitir, ¿no? Entonces es así, la mente necesita una revolución, pero el ser humano toda la vida ha malinterpretado las revoluciones como la concreción de un ideal. Es el ideal el enemigo de la mente en ese sentido. O sea, y mucha gente se sorprende con esto que yo digo, porque todo el mundo dice que tenemos que tener ideales, que todo eso. Pero en realidad el ideal es, las mentes cómodas creen en los ideales. Porque uno puede decir, bueno, el amor es un ideal. Pero ¿qué es el amor? O sea, el amor es infinito. Entonces, si yo lo encierro dentro de un ideal de lo que debe ser, entonces yo ya lo estoy matando. Otro puede decir, no, el ideal es la libertad. Es lo mismo. Siempre el ideal convierte lo infinito en algo limitado. Entonces siempre va a haber ese conflicto. Mientras las personas hagamos revoluciones para establecer sistemas ideales que creemos hasta que eso colapse y hasta que haya una guerra o hasta que pase un desastre, vamos a seguir viviendo así. No vamos a nunca llegar realmente al meollo del asunto, que es nuestra propia mente. Porque todo en realidad es una gran ilusión. Lo que nos están vendiendo en la tele o en la iglesia o lo que sea, es una ilusión que si uno quiere comprar, compra, y si no, no. Una persona dice, yo soy creyente en tal cosa, pero ¿por qué? A ver, o sea, yo me pregunto, o sea, la creencia también, o sea, ¿qué necesidad hay de ser creyente? La creencia tiene que tener sí o sí el factor miedo como justificativo. Porque si yo digo, si yo soy creyente voy a ir al cielo, entonces quiere decir que yo tengo miedo de no ir al cielo si no creo. O si yo soy creyente, esto o lo otro, Dios me va a cuidar, o lo que sea, ¿no? Es una búsqueda. Pero si una persona que no tiene miedo a nada, no cree en nada, porque no le hace falta. Porque lo único que le hace falta a una persona realmente inteligente es tener un contacto directo con los hechos. Si yo no tengo miedo a los hechos, entonces yo no tengo ninguna necesidad de creer en nada.